Un silencio extraño, vacío, como si la casa hubiera perdido el alma durante la noche. Esperé escuchar las voces de mis nietos corriendo por el pasillo, el sonido familiar del televisor en la sala, los pasos de Antonio preparando café en la cocina. Nada. Me levanté despacio, sintiendo el peso de mis 68 años en las articulaciones. Había sido una noche larga después de mi cumpleaños. Recordaba vagamente las sonrisas forzadas, los abrazos rápidos, las promesas de mañana hablamos con calma, mamá. Pensé que tal vez habían salido temprano a comprar algo especial para extender la celebración. Caminé descalza por el pasillo frío. La puerta del cuarto de huéspedes estaba abierta de par en par. Las camas vacías, hechas con precisión militar. El baño de visitas sin rastro de uso reciente. Ninguna toalla húmeda, ningún cepillo de dientes olvidado. Mis pasos resonaban contra las baldosas como golpes secos contra mi esperanza. ¿Antonio? Celia. Mi voz se perdió entre las paredes. El eco regresó burlón, confirmando lo que ya sabía pero no quería aceptar. Me detuve frente al espejo del pasillo. Una mujer mayor me devolvió la mirada. Cabello canoso desarreglado, ojeras profundas, camisón arrugado. Me veía exactamente como lo que era, una vieja abandonada. La cocina olía a limón y desinfectante. Demasiado limpia para ser normal. Habían limpiado hasta eliminar cualquier rastro de su presencia. Sobre la mesa del comedor, entre los platos aún sucios de anoche, encontré una hoja de papel doblada. Mi nombre escrito con la letra descuidada de Antonio, esa caligrafía que había conocido desde sus primeros trazos en el jardín de infantes. Mis manos temblaron al desdoblarla. El papel se sentía áspero, como si hubiera sido arrancado de cualquier cuaderno sin importancia. Mamá. Decidimos tomar unas vacaciones familiares. Los niños necesitaban un descanso después del colegio y encontramos una oferta increíble de último minuto. Ya pagamos todo con tu tarjeta principal, esperamos que entiendas. Cuida la casa y aprovecha las obras de la nevera. Regresamos en 2 semanas. No nos llames mucho, el roaming internacional es carísimo. Besos. Antonio y Celia. Leí las palabras 3 veces antes de que su significado se grabara en mi mente como hierro caliente. Vacaciones familiares. Tu tarjeta principal. Cuida la casa. Aprovecha las obras. Cada palabra era una bofetada silenciosa. Las piernas me fallaron. Me dejé caer en la silla donde había soplado las velas apenas 12 horas antes. El mismo lugar donde Antonio había brindado por muchos años más de tu generosidad. Mamá, mientras Celia asentía sonriendo con esa sonrisa que ahora entendía perfectamente. El mismo lugar donde mi nieta Fernanda me había susurrado «Te amo», abuela, antes de que sus padres la arrastraran hacia la puerta. Ahora entendía esa mirada triste de Fernanda. Ahora entendía por qué no había querido comer pastel. Corrí hacia el teléfono fijo de la cocina, mis pies descalzos resbalando sobre las baldosas frías. Marqué el número de Antonio con dedos temblorosos. Buzón de voz. Su voz grabada sonaba alegre, despreocupada. Deja tu mensaje después del tono. Colgué y marqué el de Celia. Buzón de voz. Hola, no puedo atender ahora, pero tu llamada es importante para mí. Mentirosa. Tomé mi teléfono celular y escribí mensaje tras mensaje. ¿Dónde están? ¿Por qué no me dijeron nada? Antonio, contéstame por favor. Celia. Estoy preocupada. Cada mensaje se marcaba como enviado, pero ninguno recibía respuesta. Como si hubieran desaparecido del mundo llevándose a mis nietos y dejándome con el eco de mi propia voz. Me quedé allí, aferrada al papel, mientras el sol de la mañana iluminaba cruelmente los restos de mi cumpleaños. Los globos desinflados colgaban como lágrimas de colores. El pastel a medio terminar se veía patético bajo la luz natural. Las velas derretidas formaban charcos de cera sobre el glaseado rosa. Todo había sido una farsa. Una despedida disfrazada de celebración. La realidad me golpeó como una ola helada. Habían planeado esto. Durante días, semanas quizás. Mientras yo preparaba su cena favorita, mientras lavaba su ropa, mientras les preguntaba por sus vidas, ellos estaban conspirando contra mí. Fui hasta mi cuarto, arrastrando los pies como una zombie. Revisé el cajón donde guardaba mis tarjetas de crédito en una pequeña caja de terciopelo que había sido regalo de mi esposo. La principal no estaba.
Tampoco la secundaria. Solo quedaba la de emergencias, la que nunca usaba, escondida detrás de una foto familiar donde todos sonreíamos. ¡Qué ironía! Mis manos temblaron al buscar mi teléfono bancario. Los números en la pantalla me hicieron sentir náuseas. $3,500 habían desaparecido en las últimas 24 horas. Hoteles 5 estrellas, vuelos en primera clase, restaurantes exclusivos. Una orgía de gastos que no reconocía, una vida de lujo que nunca había vivido pero que estaba pagando. Me senté en el borde de la cama que había compartido con mi esposo durante 30 años. La misma cama donde había llorado su muerte hace 5 años, donde había planeado el futuro de mis hijos cuando eran pequeños, donde había soñado con ver crecer a mis nietos en esta casa llena de amor. Ahora me sentía como una extraña en mi propia casa, como una inquilina que había pagado demasiado por una habitación vacía. Las lágrimas llegaron por fin. No lágrimas de tristeza, sino de rabia. Una rabia sorda, profunda, que nacía desde un lugar que no sabía que existía dentro de mí. El teléfono sonó. Mi corazón saltó esperando que fuera Antonio, que fuera Celia, que fuera una broma cruel, una confusión terrible. Era Dolores, mi vecina. Rosalba, vi que se llevaron las maletas muy temprano esta mañana. ¿Todo bien? Te escuchaste rara ayer en la noche. Maletas. Las habían empacado mientras yo dormía la siesta de la tarde. Habían planeado todo con la frialdad de una operación militar. Mientras yo creía estar celebrando otro año de vida, ellos estaban celebrando su escape. Mientras yo guardaba el pastel pensando en compartirlo en el desayuno, ellos contaban las horas para huir. Sí, Dolores. Todo está bien. Mentí porque no tenía fuerzas para la verdad, porque decir la verdad en voz alta la haría más real. Colgué y miré alrededor de mi cuarto. Los retratos familiares me observaban desde las paredes como testigos silenciosos de mi humillación. Sonrisas falsas congeladas en marcos dorados. Antonio en su graduación, Celia en su boda, los nietos en sus primeros pasos. Momentos que había creído genuinos, ahora manchados por esta revelación. Mi casa, mi refugio, mi mundo, se había convertido en una prisión vacía. Era libre, pero no como había imaginado la libertad a los 68 años. Pasé el resto de la mañana como un fantasma vagando por mi propia casa. Cada rincón me recordaba su traición. En el refrigerador encontré una nota pegada con imán. Mamá, no olvides regar las plantas del patio. Como si fuera la jardinera de su ausencia. Abrí la nevera buscando esas sobras que mencionaban en su carta. Medio pollo frío, arroz de hace 3 días, un pedazo de queso endurecido. La comida que habían considerado suficiente para 2 semanas. Me serví un café tibio y me senté a mirar por la ventana de la cocina. Dolores apareció en su jardín regando sus rosas. Llevaba el mismo delantal floreado de siempre, sus movimientos precisos y calmados. La observé con envidia. Ella vivía sola desde hace 10 años, pero parecía en paz consigo misma. ¿Cómo había llegado yo a depender tanto de la presencia de hijos que claramente no me valoraban? Mi teléfono vibró. Un mensaje. El corazón se me aceleró pensando que era Antonio o Celia. Era Fernanda, mi nieta. Abuela, no puedo hablar. Papá me quitó el teléfono, pero recuperé este viejo. Estamos en Miami. Hotel carísimo frente a la playa. Mamá ya gastó $800 en ropa. Me dijeron que no te dijera nada, pero no es justo. Te quiero. Las manos me temblaron sosteniendo el teléfono. Mi nieta de 16 años mostraba más compasión que mis propios hijos. Pero también confirmaba mis peores sospechas. Miami. Hoteles frente a la playa. $800 en ropa en un solo día. Marqué el número de mi banco. Después de navegar por un laberinto de opciones automatizadas, logré hablar con un representante. Señora Fagundes, veo movimientos inusuales en su cuenta. ¿Autorizó usted gastos en Miami por un total de $4,200 en las últimas 24 horas? No. Mi voz sonó más firme de lo que esperaba. Quiero bloquear todas mis tarjetas inmediatamente. ¿Está segura? Hay 2 tarjetas que están siendo utilizadas activamente en este momento. Especialmente esas. Sentí una satisfacción extraña al decirlo. Después de 30 minutos de verificaciones de identidad y preguntas de seguridad,
Todas mis tarjetas quedaron bloqueadas. Me dieron un número de caso para reportar el fraude. Fraude. Esa palabra resonaba en mi mente. Mis propios hijos habían cometido fraude contra mí. El teléfono fijo sonó a los 15 minutos. Antonio. Mamá, ¿qué pasó con las tarjetas? No funcionan. Su voz sonaba irritada, como si yo hubiera cometido una falta imperdonable. Como si fuera mi obligación mantener sus vacaciones funcionando sin problemas. Buenos días, Antonio. ¿Cómo está el clima en Miami? Silencio del otro lado. Lo había tomado desprevenido. ¿Cómo? ¿Cómo sabes dónde estamos? Las tarjetas de crédito dejan rastro, hijo. Y también las nietas con corazón. Mira, mamá, podemos explicar todo. Era una sorpresa para ti también. Íbamos a invitarte, pero el hotel no tenía cuartos disponibles para personas. Bueno, ya sabes, con movilidad limitada. Mentiroso. Como si yo necesitara cuidados especiales. Como si fuera una inválida. Una sorpresa que requería llevarse mis tarjetas sin permiso. Préstamo. Mamá. Un préstamo. Te vamos a devolver todo con intereses. ¿Con qué dinero, Antonio? ¿Con tu salario de vendedor de seguros de medio tiempo? ¿O con el sueldo de maestra de Celia? Otro silencio. Los había puesto contra la pared y lo sabían. Está bien, cometimos un error. Pero ya estamos acá, ya gastamos en los vuelos, en el hotel. No podemos regresar así nada más. Los niños están felices. Los niños. Repetí la palabra con amargura. Fernanda no parece muy feliz. Me escribió que le parece injusto lo que me hicieron. Fernanda es una adolescente dramática. No entiende las cosas de adultos. ¿Las cosas de adultos? ¿Cómo robarle a tu madre? No te robamos. Somos familia. Además, ¿para qué necesitas tanto dinero? Vives sola, casi no sales, no tienes gastos grandes. Ahí estaba. La verdad desnuda. Para ellos yo era solo una fuente de dinero sin necesidades propias, sin vida propia, sin derecho a decidir sobre mi patrimonio. Antonio, las tarjetas quedan bloqueadas. Si quieren regresar, búsquense la forma. Yo no voy a financiar más esta vacación familiar. Mamá, no puedes dejarnos varados acá. Claro que puedo. Y lo voy a hacer. Colgué el teléfono con más fuerza de la necesaria. Me temblaban las manos, pero era una mezcla de miedo y satisfacción. Por primera vez en años había puesto límites reales. 5 minutos después sonó el teléfono otra vez. Celia. Mamá, por favor, Antonio me contó lo de las tarjetas. No es para tanto. Solo son unas vacaciones. Su voz era dulce, manipuladora. La misma que usaba de niña cuando quería algo. Unas vacaciones que cuestan mi dinero sin mi consentimiento. Ay, mamá, no seas dramática. Sabes que te queremos. Es solo que, bueno, hace tanto que no salíamos en familia. Los niños necesitaban esto. ¿Y yo qué necesito, Celia? Tú tienes tu casa, tus programas de televisión, tus rutinas. Eres feliz así. ¿Soy feliz o es lo que les conviene creer? No supo qué responder. En el fondo se escuchaba el ruido de la piscina del hotel, risas, música. La banda sonora de unas vacaciones pagadas con mi humillación. Mira, mamá. Regresamos en 2 semanas como dijimos. Hablamos con calma y arreglamos todo. Pero por favor, desbloquea al menos una tarjeta. No tenemos cómo comer. En el hotel hay buffet gratis, ¿verdad? Fernanda me ha contado muchas cosas. Colgué antes de que pudiera responder. Esta vez no me temblaron las manos. La tarde se arrastraba como miel espesa. Había silenciado mi teléfono después de la 10ª llamada perdida de Antonio. Cada timbrazo sonaba como un reclamo, como si yo fuera la culpable de su situación. Me serví otro café y me senté en la mecedora del patio, la misma donde había amamantado a mis hijos hace décadas. El jardín necesitaba trabajo. Las rosas que tanto amaba mi esposo comenzaban a mostrar signos de abandono. Cuando él vivía, este patio era su orgullo.
Ahora yo apenas tenía energía para mantenerlo. Pero hoy, extrañamente, sentía ganas de ensuciarse las manos. Dolores apareció en la cerca que separaba nuestros patios. Llevaba guantes de jardinería y una expresión preocupada. Rosalba, ¿estás bien? Te he visto muy pensativa desde la mañana. No sabía por dónde empezar. Dolores había sido mi confidente durante años, pero esto se sentía demasiado humillante para compartir. Los chicos se fueron de vacaciones. Dije finalmente, probando las palabras. ¿Sin avisarte? ¡Qué extraño! Siempre te consultan todo. Sí, qué extraño. Repetí con ironía. Dolores se acercó más a la cerca. Sus ojos grises me estudiaban con esa intuición que solo dan los años de amistad. Rosalba, conozco esa mirada. ¿Qué pasó realmente? Las palabras salieron como agua contenida por mucho tiempo. Le conté sobre el billete, sobre las tarjetas robadas, sobre Miami, sobre los $4,000 desaparecidos. Dolores escuchó sin interrumpir, su expresión endureciéndose con cada detalle. Hijos de... Se detuvo y respiró profundo. Perdón, Rosalba, pero esto es intolerable. ¿Cómo pueden hacer esto? Porque saben que siempre he sido débil con ellos. Porque después de que murió Roberto me volví su cajero automático personal. No eres débil. Eres generosa. Hay una diferencia enorme. Mi teléfono vibró. Otro mensaje de Fernanda. Abuela, papá está furioso. Dice que le arruinaste las vacaciones a toda la familia. Mamá lloró en el lobby del hotel. Pero yo creo que hiciste bien. Le mostré el mensaje a Dolores. Su rostro se contrajo de rabia. Esa niña tiene más carácter que sus padres juntos. Y más corazón. Fernanda siempre ha sido especial. Pero está atrapada ahí con ellos. Por ahora. Dolores me miró con determinación. Rosalba, ¿tienes todos tus documentos en orden? Testamento, poderes, cuentas bancarias. La pregunta me tomó desprevenida. ¿Por qué? Porque si son capaces de esto, son capaces de cualquier cosa. Necesitas protegerte legalmente. Esa noche revisé mi escritorio. Roberto siempre había manejado los papeles importantes, y después de su muerte yo había dejado todo como estaba. Encontré mi testamento en una carpeta amarillenta. Todo les quedaba a Antonio y Celia en partes iguales. La casa, las cuentas de ahorro, las inversiones que Roberto había hecho durante años de trabajo duro. Leí cada línea y sentí náuseas. Si me pasaba algo mañana, ellos heredarían casi $200,000. Dinero que Roberto había ahorrado trabajando turnos dobles en la fábrica, dinero que yo había cuidado durante 5 años como viuda. Dinero que ahora veía como un imán para la codicia de mis hijos. A las 9 de la noche sonó el timbre. Era extraño recibir visitas tan tarde. Miré por la mirilla y vi a un joven en uniforme de delivery sosteniendo una caja enorme. «Señora Fagundes, tengo una entrega para usted». No ordené nada. Dice acá que es un regalo de la familia Vargas en Miami. Abrí la puerta con curiosidad. La caja era pesada y tenía una tarjeta pegada. La reconocí inmediatamente, la letra de Celia. Mamá, sabemos que estás molesta. Este es nuestro regalo de disculpas. Con amor, tus hijos y nietos. Dentro de la caja había una televisión de pantalla plana. Nada extraordinario, pero costosa. Al menos $500. El recibo estaba en el fondo de la caja. Pagado con mi tarjeta de crédito secundaria antes de que la bloqueara. Me reí. Una risa amarga, sardónica. Me habían comprado un regalo con mi propio dinero y esperaban que me sintiera agradecida. Era el colmo de la manipulación. Llamé inmediatamente a la tienda. Quiero devolver esta televisión. Mi tarjeta fue usada sin autorización. Lo siento, señora, pero el producto fue enviado como regalo. Necesitaríamos que la persona que lo compró autorice la devolución. La persona que lo compró soy yo. Usaron mi tarjeta sin permiso. Después de 20 minutos de explicaciones y transferencias entre supervisores, lograron procesar la devolución. El reembolso aparecería en mi cuenta en 5 días hábiles. Era una victoria pequeña, pero se sentía enorme.
Mi teléfono sonó inmediatamente después. Antonio otra vez. Mamá, ¿por qué devolviste la televisión? Era nuestro regalo para ti. Un regalo comprado con dinero robado no es un regalo, Antonio. Es una ofensa. No robamos nada. Eres nuestra madre, se supone que nos ayudes cuando lo necesitamos. ¿Ayudarlos? ¿Financiar vacaciones de lujo es ayudarlos? Mentirme es pedirme ayuda. Está bien, nos equivocamos en la forma. Pero no podemos regresar sin dinero. Los vuelos de regreso cuestan $2,000. ¡Qué interesante! Cuando vinieron los vuelos costaron $800 cada uno según mi estado de cuenta. ¿Por qué ahora cuestan más del doble? Silencio. Los había atrapado en otra mentira. Los precios subieron. Es temporada alta. Antonio, basta de mentiras. Consíganse trabajo allá, vendan algo, pidan prestado a los amigos que tienen en Miami. Pero de mí no van a recibir un centavo más. No tenemos amigos acá. No conocemos a nadie. Entonces fue una decisión muy poco inteligente gastarse todo mi dinero en el primer día, ¿no te parece? Colgué y apagué el teléfono. Por primera vez en años dormí sin preocuparme por los problemas de mis hijos. Pero a las 3 de la mañana me despertó el sonido del teléfono fijo. Una llamada desde Miami. Mamá. Era la voz de mi nieto Santiago, de 11 años. Sonaba asustado. ¿Santiago? ¿Qué pasa, mi amor? Papá y mamá están peleando muy feo. Papá dice que por tu culpa vamos a terminar en la calle. Fernanda está llorando. Es cierto que nos odias. El corazón se me partió. Habían usado a mis nietos como última carta de manipulación. Santiago, escúchame bien. Yo los amo más que a mi propia vida. Pero sus papás me mintieron y me quitaron mi dinero sin permiso. Eso está mal, ¿entiendes? Pero, ¿no puedes perdonarlos? Como cuando yo rompo algo sin querer y tú me perdonas. Esto no fue sin querer, mi cielo. Esto lo planearon durante mucho tiempo. Entonces ya no somos una familia. Esa pregunta me destrozó por dentro. Pero sabía que tenía que ser honesta. Siempre seremos familia, Santiago. Pero a veces en las familias hay personas que lastiman a otras. Y cuando eso pasa, la persona lastimada tiene que protegerse. Como cuando me alejo de los niños que me hacen bullying en el colegio. Exactamente como eso. Escuché a Antonio arrebatándole el teléfono a Santiago en el fondo. Mamá, ¿cómo te atreves a meterle ideas raras en la cabeza? Es un niño. Las ideas raras se las están metiendo ustedes, usando a mis nietos para manipularme. Nosotros no. Colgué antes de que pudiera terminar la frase. Pero el daño estaba hecho. Ahora sabía que eran capaces de cualquier cosa. Desperté con una determinación que no había sentido en años. La llamada de Santiago había sido la gota que derramó el vaso. Usar a mis nietos como armas emocionales era imperdonable. Me vestí con cuidado, eligiendo mi mejor blusa blanca y el collar de perlas que Roberto me había regalado en nuestro 20º aniversario. Si iba a declarar una guerra, lo haría con dignidad. Dolores ya estaba en su jardín cuando salí. Me acerqué a la cerca con paso decidido. ¿Conoces algún abogado bueno? Necesito asesoría legal urgente. Sus ojos se iluminaron con algo parecido al orgullo. Mi sobrino Ricardo es abogado de familia. Es joven pero muy inteligente. ¿Quieres que lo llame? Por favor. Mientras más pronto, mejor. Una hora después estaba sentada en la oficina de Ricardo Pérez, un hombre de 35 años con ojos alertas y modales profesionales. Le conté toda la historia sin omitir detalles. Él tomaba notas cuidadosamente en una tablet. Señora Fagundes, técnicamente esto constituye fraude y abuso financiero. Sus hijos podrían enfrentar cargos criminales. No quiero meterlos presos. Solo quiero protegerme. Entiendo. Pero necesita documentar todo. Tiene los estados de cuenta donde aparecen los gastos no autorizados. Sí, los imprimí esta mañana. Perfecto. También necesitamos cambiar su testamento inmediatamente y establecer medidas de protección.
¿Alguno de sus hijos tiene poder legal sobre sus finanzas? La pregunta me heló la sangre. No que yo sepa. Vamos a verificar eso también. A veces los documentos se firman sin leer completamente. Pasamos 2 horas revisando mis papeles. Ricardo encontró 3 problemas graves. Mi testamento estaba desactualizado, Antonio aparecía como beneficiario secundario en mi cuenta de jubilación, y existía un documento que no recordaba haber firmado donde le daba permiso para manejar mis cuentas médicas. Este documento es problemático. Ricardo señaló una hoja con mi firma. Le da a Antonio acceso a información médica y cierto control sobre decisiones de salud. ¿Recuerda haberlo firmado? Busqué en mi memoria. Hacía 2 años, durante una visita rutinaria al doctor, Antonio había insistido en acompañarme. Dijo que era por seguridad, que necesitaba estar informado por si me pasaba algo. Me había hecho firmar varios papeles ese día, diciéndome que era pura formalidad. Creo que me engañó para firmarlo. Es muy probable. Vamos a revocar todo esto y crear documentos nuevos. También sugiero que cambie todos sus números de identificación bancaria y establezca nuevas preguntas de seguridad. Salí de la oficina sintiéndome protegida, pero también traicionada. Antonio había estado planeando esto desde hace años. No era un impulso, era una estrategia. Mi teléfono había estado sonando toda la mañana. 10 llamadas perdidas de Antonio, 5 de Celia, 3 mensajes de voz que no pensaba escuchar. Cuando llegué a casa, Fernanda me había escrito: «Abuela, papá está como loco. Dice que vas a destruir a la familia. Pero Santiago y yo estamos de tu lado. Te queremos». Esa tarde decidí hacer algo que no había hecho en 5 años. Visité a mi hermana Elena. Vivía al otro lado de la ciudad con su esposo jubilado. Elena siempre había sido más práctica que yo, más directa con sus hijos. «Rosalba, qué sorpresa. Pasa, pasa. ¿Quieres café?». Nos sentamos en su sala acogedora. Elena me escuchó contar la historia completa sin interrumpir, pero su expresión se endurecía con cada detalle. «Esto no me sorprende para nada», dijo finalmente. «¿Qué quieres decir?». Antonio siempre ha sido manipulador, desde niño. Y Celia lo sigue como perrito faldero. ¿Recuerdas cuando tenían 17 y 15 años? Te convencieron de que necesitaban un auto para ir al colegio, pero lo usaban para ir a fiestas. Tenía razón. Había sido un patrón toda su vida. El problema, hermana, es que después de que murió Roberto te volviste demasiado permisiva. Como si te sintieras culpable por algo. ¿Culpable de qué? No sé. Tal vez de seguir viva cuando él murió. Tal vez de tener dinero cuando ellos luchan. Pero los malcriaste, Rosalba. Y ahora están cobrando la factura. Sus palabras dolían porque eran ciertas. Después de la muerte de Roberto me había refugiado en dar, en proveer, en ser útil. Era más fácil que enfrentar mi propia soledad. ¿Qué harías tú en mi lugar? Exactamente lo que estás haciendo. Los dejaría que se las arreglen solos en Miami. A ver si aprenden. Regresé a casa al atardecer sintiéndome respaldada. Elena me había dado algo que no esperaba. Validación. No estaba loca, no estaba siendo cruel. Estaba siendo realista. El teléfono fijo sonó a las 8. Era Celia, y sonaba desesperada. «Mamá, por favor, necesitamos hablar como adultos. Esto se salió de control». ¿Ahora quieres hablar como adultos? Después de mentirme, robarme y usar a mis nietos para manipularme. No fuimos tan... Mira, sí, nos equivocamos. Pero ya estamos acá, el dinero ya se gastó. No podemos cambiar eso. El dinero se puede devolver. Los vuelos se pueden cambiar. Lo que no se puede cambiar es la confianza que perdieron. Mamá, te juro que te vamos a pagar todo. Pero necesitamos que nos ayudes a regresar. ¿Con qué me van a pagar, Celia? Tu esposo gana $900 al mes vendiendo seguros cuando tiene suerte. Tú ganas $1,200 como maestra. $4,000 representan 3 meses de sus ingresos combinados. Conseguiremos trabajos de fin de semana, venderemos el auto, lo que sea necesario. El auto que compraron hace 6 meses con el dinero que les presté para la emergencia médica,
de Santiago que resultó ser un resfriado común. Silencio otra vez. Yo estaba llevando la cuenta de cada mentira, de cada manipulación. Mira, Celia, voy a ser muy clara. Están solos en esto. Busquen la forma de regresar o quédense a vivir en Miami. Pero no van a recibir un centavo más de mí. No podemos quedarnos. No tenemos documentos de trabajo. Los niños tienen colegio acá. Debieron pensar en eso antes de gastarse mi dinero. Mamá, eres nuestra madre. Se supone que las madres protegen a sus hijos. ¿Y se supone que los hijos respetan a sus madres? ¿Que no les mienten? ¿Que no les roban? Colgué sintiendo una mezcla extraña de culpa y liberación. Era doloroso, pero necesario. A las 10 de la noche recibí un mensaje de Fernanda. Abuela, mañana temprano vamos al aeropuerto. Papá consiguió dinero prestado de alguien. Dice que cuando regresemos vas a pagar las consecuencias. Ten cuidado. El mensaje me llenó de una mezcla de alivio y aprensión. Regresaban, pero venían enojados. Tenía menos de 24 horas para prepararme para el enfrentamiento final. Esa noche no pude dormir. Caminé por la casa como si la viera por primera vez. Esta había sido mi fortaleza durante 5 años de viudez, pero ahora se sentía vulnerable. Antonio tenía llaves. Conocía todos mis escondites. Sabía exactamente cómo manipularme. Pero ya no era la misma mujer que habían dejado hace 4 días. El abandono me había endurecido, la traición me había dado claridad. Por primera vez en años sabía exactamente quién era y qué valía. A las 5 de la mañana tomé una decisión que cambiaría todo. Llamé a un cerrajero de emergencia. Necesito cambiar todas las cerraduras de mi casa. Hoy mismo. Es una emergencia de seguridad, señora. Miré alrededor de mi hogar, pensando en Antonio furioso, en las amenazas implícitas, en los años de manipulación. Sí. Respondí con voz firme. Es exactamente eso. El cerrajero llegó a las 7 de la mañana. Era un hombre mayor, de unos 60 años, con manos expertas y mirada comprensiva. Mientras trabajaba en la puerta principal, me contó que este tipo de emergencias eran más comunes de lo que pensaba. ¿Problemas familiares? Preguntó sin levantar la vista de la cerradura. Los peores. Respondí sin entrar en detalles. Mi consejo, señora, cuando cambie las cerraduras, cambie también los números de teléfono que importan. Banco, seguro médico, servicios. Todo. Tenía razón. Pasé la mañana llamando a cada institución importante en mi vida. Cambié las preguntas de seguridad, actualicé mis contactos de emergencia, removí a Antonio de cualquier lista donde apareciera. Cada llamada era como borrar un pedazo de la manipulación que había sufrido. El banco fue especialmente útil. Cuando expliqué la situación, me transfirieron con un especialista en fraude. Señora Fagundes, necesitamos documentar esto formalmente. Estaría dispuesta a presentar una denuncia oficial. Aún no. Pero quiero tener esa opción disponible. Entendido. Vamos a crear un código de seguridad especial para su cuenta. Si alguien intenta acceder, aunque tenga información personal suya, necesitará este código. Dolores apareció en mi puerta al mediodía con una cazuela humeante. Arroz con pollo. Pensé que necesitarías comer algo decente. Nos sentamos en la cocina. La comida estaba deliciosa, casera, reconfortante. Me di cuenta de que en 4 días había comido principalmente sobras y café. ¿Cómo te sientes?, preguntó Dolores. Diferente. Como si fuera otra persona. Eres la misma persona. Solo que ahora estás defendiéndote. Mi teléfono vibró. Fernanda, abuela, ya estamos en el avión. Papá no ha parado de hablar de enseñarte una lección. Mamá trata de calmarlo, pero está muy enojado. Te escribo cuando aterricemos. Le mostré el mensaje a Dolores. Su expresión se endureció. Rosalba, creo que deberías quedarte en mi casa esta noche. O mejor aún, que ellos se queden en un hotel. Esta es mi casa, Dolores. No voy a huir. Entonces voy a quedarme contigo. No es necesario. No es una pregunta.
Su voz tenía esa firmeza que no admitía discusión. Voy a buscar mi pijama. Esa tarde decidí hacer algo que había postergado durante años: revisar completamente los papeles de Roberto. Había una caja fuerte pequeña en nuestro cuarto que nunca había abierto desde su muerte. Encontré la combinación en su agenda personal. Dentro había documentos que no conocía: una póliza de seguro de vida adicional que él había mantenido en secreto, certificados de inversiones, y una carta dirigida a mí con fecha de 6 meses antes de su muerte. Mi querida Rosalba, si estás leyendo esto es porque ya no estoy contigo. Hay cosas que necesitas saber sobre nuestros hijos. Antonio vino a pedirme dinero 3 veces el año pasado. Siempre con historias diferentes, siempre urgente. No te dije nada porque no quería preocuparte, pero estoy dejando evidencia de todo. También hay $5,000 en efectivo escondidos detrás de mi foto en el escritorio. Para emergencias reales, no para caprichos de hijos adultos. Te amo para siempre. Roberto. Las manos me temblaron leyendo la carta. Roberto había visto esto venir. Había tratado de protegerme incluso desde la tumba. Busqué detrás de su foto en el escritorio y encontré el sobre con el dinero, intacto después de 5 años. También encontré un cuaderno donde Roberto había documentado cada préstamo a Antonio: fechas, cantidades, promesas de pago que nunca se cumplieron. En total, durante los últimos 2 años de su vida, Antonio le había pedido $8,000. Nunca devolvió un centavo. Cuando Dolores regresó con su bolsa de dormir, le mostré todo. Ese Roberto era un hombre sabio. Sabía que esto iba a pasar. ¿Cómo no vi las señales? Porque eras feliz. Cuando estás feliz confías más, ves lo mejor en las personas. No es tu culpa, Rosalba. A las 6 de la tarde recibí otro mensaje de Fernanda: ya aterrizamos. Papá alquiló un auto. Dice que van a llegar a tu casa a las 8. Santiago está nervioso. Yo también. Dolores y yo nos preparamos como para un asedio. Revisamos que todas las ventanas estuvieran cerradas, que las nuevas cerraduras funcionaran correctamente. Dolores incluso trajo su teléfono cargado con el número de la policía marcado, listo para llamar. Si se pone agresivo, no dudamos. Llamamos inmediatamente. A las 8 en punto escuchamos el auto en la entrada. Pasos decididos hacia la puerta. El sonido familiar de una llave tratando de entrar en la cerradura. Silencio. Más intentos. Golpes en la puerta. Mamá, abre la puerta. ¿Por qué no funciona mi llave? La voz de Antonio sonaba tensa, controlada, pero había algo amenazante debajo de la calma aparente. Rosalba. Gritó Celia. Sabemos que estás ahí. El auto está en la entrada. No respondí. Dolores me hizo una seña de que me quedara callada. Mamá. Ahora la voz de Santiago, confundida, asustada. ¿Por qué no nos abres? Solo queremos entrar a casa. Eso me partió el corazón. Mi nieto no entendía que su propia casa se había vuelto un campo de batalla. Los golpes se volvieron más fuertes. Antonio había perdido la paciencia. Rosalba, abre esta puerta ahora mismo. Sabemos que estás adentro escondiéndote como una cobarde. Dolores se levantó, furiosa, pero yo la detuve con un gesto. Esta es nuestra casa también. Gritó Antonio. Vivimos aquí. No puedes dejarnos afuera. Mamá, por favor. Celia sonaba al borde de las lágrimas. Los niños están cansados. Tenemos equipaje. Solo queremos hablar. Más golpes. Ahora en las ventanas también. Los estaban revisando todas, buscando una forma de entrar. Si no abres en 5 minutos voy a romper una ventana. La amenaza de Antonio sonaba real. Dolores ya tenía el teléfono en la mano. Llamo. Respiré profundo y caminé hacia la puerta. No la abrí, pero hablé a través de ella. Antonio, Celia, los niños. Pueden escucharme. Silencio inmediato del otro lado. Esta es mi casa. Ustedes la abandonaron hace 4 días para irse de vacaciones con mi dinero robado. Ahora no son bienvenidos aquí. Mamá. La voz de Celia sonaba desesperada. No nos robamos nada.
Somos familia. La familia no se roba entre sí. La familia no abandona sin avisar. La familia no miente. Está bien. Antonio gritó. Cometimos errores. Pero ya estamos aquí. Vamos a arreglar esto. No hay nada que arreglar, Antonio. Ya tomé mi decisión. ¿Qué decisión? Su voz sonaba peligrosamente baja. Que van a tener que buscarse dónde vivir. Esta casa ya no está disponible para ustedes. El silencio que siguió fue aterrador. Luego escuché a Antonio caminar hacia el auto. El sonido del baúl abriéndose. Pasos rápidos de regreso. Si no abres esta puerta, la voy a romper. Algo pesado golpeó contra la madera. Esta es mi casa también. Crecí aquí. Antonio, para. La voz de Fernanda, firme. Estás asustando a Santiago. Que se asuste. Su abuela nos echó a la calle como perros. Otro golpe contra la puerta. Esta vez más fuerte. Dolores marcó el número de emergencias. Policía, por favor. Tenemos una situación doméstica. Alguien está tratando de entrar por fuerza a una casa. Escuché a Antonio discutiendo con alguien afuera. Celia tratando de calmarlo. Los niños llorando. Papá, para. Era Santiago. La abuela debe tener sus razones. Sus razones son que se volvió loca. Que una vecina entrometida le metió ideas en la cabeza. Dolores y yo nos miramos. Sabía que era por ella. Dolores. Gritó Antonio hacia la casa de al lado. Sé que estás ahí. Esto es culpa tuya. 5 minutos después llegó la patrulla. Escuché las sirenas, las voces de los oficiales, la explicación confusa de Antonio. Un oficial tocó la puerta. ¿Señora? Soy el oficial Martínez. ¿Puede abrir la puerta para hablar? Abrí despacio, manteniendo la cadena de seguridad puesta. ¿Está bien, señora? ¿Necesita asistencia médica? Estoy bien. Solo necesito que se vayan de mi propiedad. Son familiares suyos. Eran. Dije con una tristeza que me sorprendió a mí misma. Ya no. El oficial Martínez era un hombre de mediana edad con expresión comprensiva. Me pidió que abriera completamente la puerta para hablar, pero mantuve la cadena puesta. Podía ver a Antonio detrás de él, con el rostro rojo de ira, gesticulando exageradamente mientras hablaba con otro policía. Señora, su hijo dice que vive aquí y que usted cambió la cerradura sin avisarle. Es cierto. Es cierto que cambié las cerraduras. Es mi casa, tengo derecho a hacerlo. Pero él no vive aquí. Se fueron hace 4 días de vacaciones a Miami sin avisarme, usando mis tarjetas de crédito sin permiso. El oficial tomó notas. ¿Tiene documentos que prueben que esta es su propiedad? Por supuesto. Y también tengo los estados de cuenta que muestran los gastos no autorizados. Fui a buscar la carpeta que había preparado con Ricardo, el abogado. Documentos de propiedad, estados de cuenta bancarios, la carta que habían dejado, todo organizado cronológicamente. El oficial revisó cada papel cuidadosamente. Sus cejas se alzaron cuando vio los gastos de Miami. Señora, esto parece ser un caso de fraude financiero. ¿Ha considerado presentar cargos? Aún no. Solo quiero que respeten mi decisión de que no son bienvenidos en mi casa. Entiendo. Legalmente, usted tiene todo el derecho de decidir quién entra a su propiedad. Voy a explicarle esto a su familia. Regresó donde Antonio y Celia. Los vi discutir acaloradamente. Celia lloraba abiertamente. Santiago se acercó a la ventana de la sala y me vio a través de las cortinas. Su expresión era de confusión total, como si no entendiera cómo habíamos llegado a este punto. Fernanda, por el contrario, estaba de pie junto al auto con los brazos cruzados, mirando a sus padres con algo que parecía disgusto. Era la única que no se veía sorprendida por la situación. Después de 20 minutos, el oficial regresó. Señora, van a buscar un hotel para esta noche. Su hijo quiere saber si pueden venir mañana a recoger algunas pertenencias personales. Pueden venir, pero con supervisión policial y solo a recoger ropa y objetos personales. Nada de valor,
nada electrónico, nada que pueda vender. ¿Está segura de que quiere manejar esto así? Son sus hijos. La pregunta me dolió porque sabía que venía de un lugar de preocupación genuina. Pero ya había tomado mi decisión. Oficial, si unos extraños hubieran hecho lo que ellos me hicieron, ya estarían arrestados. El hecho de que sean mis hijos no los hace menos culpables, solo hace que mi situación sea más triste. El oficial asintió con respeto. Entiendo, señora. Vamos a asegurar que salgan de la propiedad pacíficamente. Observé desde la ventana mientras recogían las maletas del auto. Antonio seguía gesticulando, claramente furioso, pero Celia parecía derrotada. Los niños caminaban despacio, Santiago cargando una mochila que se veía demasiado pesada para él. Justo antes de subir al auto, Fernanda se separó del grupo y caminó hacia la ventana donde yo estaba. Puso su mano contra el vidrio y articuló las palabras «Te amo, abuela» sin hacer sonido. Yo puse mi mano del otro lado del vidrio, deseando poder abrazarla. Después de que se fueron, Dolores y yo nos sentamos en silencio durante mucho tiempo. La casa se sentía extrañamente pacífica, pero también vacía. ¿Crees que hice lo correcto?, le pregunté finalmente. Rosalba, he vivido 72 años. He visto familias destruirse por dinero, por codicia, por falta de respeto. Lo que hiciste hoy no fue cruel. Fue necesario. Esa noche apenas pude dormir. No por miedo o arrepentimiento, sino porque mi mente no paraba de procesar lo que había pasado. Había cruzado una línea que nunca pensé cruzar. Había elegido mi dignidad por encima de la paz familiar. A las 6 de la mañana sonó mi teléfono. Era Ricardo, el abogado. Señora Fagundes, supe por los reportes policiales lo que pasó anoche. Está bien. Estoy bien. Dolores se quedó conmigo. Perfecto. Quería informarle que terminé de preparar todos los documentos nuevos. Su testamento actualizado, las revocaciones de poder, todo. Puede venir hoy a firmar. Tan rápido. Cuando hay riesgo de manipulación familiar, trabajamos rápido. Además, encontré algo más en sus documentos bancarios que necesita ver. 2 horas después estaba nuevamente en la oficina de Ricardo. Esta vez tenía una pila más grande de papeles sobre su escritorio. Señora Fagundes, después de revisar más detalladamente sus cuentas, encontré un patrón preocupante. En los últimos 3 años, han desaparecido pequeñas cantidades de dinero de su cuenta de ahorros. Transferencias de $200, $300, siempre los viernes, siempre al mismo banco. Me mostró las copias de los estados de cuenta. Había estado tan concentrada en los gastos grandes que no había notado las pequeñas sangrías constantes. ¿A qué banco van esas transferencias? Al banco donde Antonio tiene su cuenta corriente. Parece que configuró transferencias automáticas desde su cuenta hace 3 años. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. ¿3 años? Ha estado robándome $300 cada mes durante 3 años. Eso suma aproximadamente $11,000, sin contar los intereses que esas cantidades hubieran generado en su cuenta de ahorros. $11,000. Más de lo que Roberto ganaba en 6 meses cuando trabajaba. Dinero que había desaparecido sin que yo me diera cuenta, tan gradualmente que parecía normal. ¿Cómo es posible que él haya podido hacer esto? ¿Recuerda haber firmado algún documento bancario en su presencia? Algo relacionado con transferencias automáticas o pagos recurrentes. Busqué en mi memoria. Hace 3 años, Antonio me había ayudado a configurar la banca en línea. Dijo que era para que fuera más fácil pagar las cuentas de la casa. Me había hecho firmar varios papeles, explicándome que era pura formalidad del banco. Me engañó para que firmara la autorización. Es muy probable. La buena noticia es que podemos cancelar inmediatamente estas transferencias y potencialmente recuperar parte del dinero. La mala noticia es que esto constituye fraude sistemático. Salí de la oficina del abogado sintiendo una mezcla de rabia y tristeza que no sabía cómo procesar. No era solo la traición del fin de semana en Miami. Era 3 años de robo sistemático, 3 años de sonrisas falsas mientras me quitaba dinero cada mes. Cuando llegué a casa, encontré a Dolores esperándome con expresión preocupada. ¿Cómo te fue con el abogado?
Le conté sobre las transferencias automáticas. Su rostro se endureció más con cada detalle. Rosalba, esto ya no es solo una pelea familiar. Esto es criminal. Lo sé. Pero si presento cargos, Antonio irá a la cárcel. Y eso destruiría completamente cualquier posibilidad de reconciliación con mis nietos. ¿Y si no presentas cargos? ¿Qué les enseñas a esos nietos? ¿Que pueden hacer lo que quieran sin consecuencias? No tenía respuesta para eso. A las 2 de la tarde llegó Antonio con un oficial de policía, tal como habíamos acordado. Venía solo, sin Celia ni los niños. Su expresión era fría, distante, como si yo fuera una extraña molesta. Vine por nuestras cosas, dijo sin siquiera saludar. Ropa y objetos personales únicamente. Respondí manteniendo la distancia. Lo seguí mientras revisaba los cuartos. Empacó ropa, algunos libros, fotos familiares. Cuando llegamos a mi cuarto, se dirigió directamente hacia la cómoda donde yo guardaba mis joyas. Ese anillo era de la abuela. Técnicamente es herencia familiar, dijo señalando el anillo de esmeraldas que Roberto me había regalado en nuestro primer aniversario. Ese anillo me lo regaló tu padre. No es herencia de nadie. Papá lo compró con dinero que debería haber sido nuestro cuando él muriera. La frialdad en su voz me asombró. Hablaba de la muerte de su padre como si hubiera sido una inversión que no dio buenos resultados. Antonio, ya no te reconozco. ¿Qué pasó con el niño que me abrazaba cuando tenía pesadillas? Con el joven que lloró en el funeral de tu padre. Ese niño creció y se dio cuenta de que en este mundo hay que cuidarse a uno mismo, porque nadie más lo va a hacer. Yo cuidé de ti durante 45 años. Y ahora me echas a la calle como si fuera un extraño. Te echas tú mismo cuando decides robarme durante 3 años. Se detuvo en seco. ¿De qué hablas? De las transferencias automáticas de mi cuenta de ahorros a la tuya. $300 cada mes durante 3 años. ¿Creías que nunca me iba a dar cuenta? Su expresión cambió de sorpresa a cálculo en segundos. Estaba evaluando qué decir, cómo justificar lo injustificable. Eso era diferente. Era para gastos de los niños, para su educación. Técnicamente era una inversión en tu familia. Era robo, Antonio. Y lo sabes. Terminó de empacar en silencio. Cuando pasó junto a mí para salir, se detuvo. Espero que esto te haga feliz, mamá. Espero que tu orgullo valga más que tu familia. Mi orgullo no vale más que mi familia, pero vale más que ser tu cajero automático personal. Se fue sin despedirse. Desde la ventana lo vi cargar las maletas en el auto. Parecía más pequeño, más frágil de lo que recordaba. Por un momento sentí pena por él. Luego recordé los $11,000 robados y la pena se transformó en tristeza por la persona en que se había convertido. Los siguientes días pasaron en una extraña mezcla de silencio y liberación. La casa se sentía diferente sin la presencia constante de Antonio y Celia, sin el ruido de los nietos corriendo por los pasillos. Había una paz que no recordaba haber sentido en años, pero también un vacío que me dolía en el pecho. Dolores había regresado a su casa, pero venía a visitarme todos los días. Me traía comida casera y conversación, llenando parte del silencio que amenazaba con volverme loca. Durante una de esas visitas, mientras tomábamos café en el patio, me contó algo que me sorprendió. Rosalba, ayer vi a Celia en el supermercado. Estaba con los niños comprando lo más barato de todo. Se veía devastada. No sabía cómo sentirme con esa información. Parte de mí sentía satisfacción porque finalmente estaban enfrentando las consecuencias de sus acciones. Otra parte, la madre que había sido durante décadas, se preocupaba por el bienestar de mis nietos. ¿Hablaste con ella? Se acercó a mí. Me preguntó si sabía algo de ti, si estabas bien. Le dije que estabas perfectamente bien, mejor que nunca. Se puso a llorar ahí mismo, en el pasillo de cereales. Me quedé callada, procesando la imagen de Celia llorando en público. Mi hija, que siempre había sido tan orgullosa, tan preocupada por las apariencias. También me dijo algo más. Dolores pausó, como si no estuviera segura de continuar. Me dijo que Antonio está desesperado,
que ha estado pidiendo prestado dinero a todo el mundo, incluso a compañeros de trabajo que apenas conoce. Aparentemente nadie les quiere prestar para el depósito de un apartamento. ¿Dónde están viviendo? En un motel barato cerca de la autopista. Según Celia, pagan $50 por noche por un cuarto con 2 camas. Con los 4, debe ser horrible. $50 por noche. Eso sumaba $1,500 al mes, más de lo que probablemente podían permitirse. Era irónico. Habían gastado $4,000 en vacaciones de lujo y ahora no podían costear un lugar decente donde vivir. Esa tarde, mientras regaba las plantas que Roberto había amado tanto, recibí una llamada inesperada. Era el director del colegio de Santiago. Señora Fagundes, disculpe que la moleste. Soy el director Herrera del colegio San Miguel. Estoy llamando porque Santiago no ha venido a clases en 3 días y cuando tratamos de contactar a sus padres, nos dicen que ha habido cambios familiares. Mi corazón se apretó. Santiago adoraba el colegio. Era un niño responsable que nunca faltaba a clases. Mencionaron por qué no ha ido. Su padre dice que están en proceso de mudanza y que hay complicaciones. Pero Santiago es uno de nuestros mejores estudiantes, y estamos preocupados. También está el tema de las cuotas pendientes. Cuotas pendientes. Señora, su hijo Antonio nos dijo que usted se haría cargo de los pagos de la colegiatura de este semestre. Llevamos 2 meses sin recibir pago, y el monto pendiente es de $800. Otra mentira. Otra promesa hecha en mi nombre sin consultarme. Antonio había comprometido mi dinero para pagar el colegio de Santiago, asumiendo que yo cubriría sus irresponsabilidades como siempre había hecho. Director, yo no me comprometí a pagar nada. Mi hijo tomó esa decisión sin consultarme. Hubo un silencio incómodo del otro lado de la línea. Entiendo. Bueno, si el pago no se hace pronto, tendremos que suspender a Santiago temporalmente. Es una situación muy desafortunada para el niño. Después de colgar, me quedé en el jardín pensando en Santiago. Mi nieto, que no tenía culpa de nada, estaba pagando las consecuencias de la irresponsabilidad de sus padres. No podía ir al colegio porque no tenían dinero para las cuotas. Probablemente no tenía un lugar tranquilo para hacer tareas en ese motel ruidoso. Por primera vez desde que había tomado mi decisión, sentí que tal vez había sido demasiado dura. Esa noche no pude dormir. Daba vueltas en la cama pensando en Santiago, en Fernanda, en cómo esta situación los estaba afectando. A las 2 de la mañana me levanté y fui a la cocina a prepararme una manzanilla. Mientras esperaba que hirviera el agua, sonó mi teléfono. Era un mensaje de Fernanda. Abuela, ¿estás despierta? Necesito hablar contigo. Le respondí inmediatamente. Sí, mi amor. ¿Qué pasa? ¿Puedo llamarte? Papá y mamá están dormidos. Mi teléfono sonó 2 minutos después. La voz de Fernanda sonaba cansada, mayor de lo que sus 16 años deberían sonar. Abuela, esto es horrible. Santiago llora todas las noches. No entiende por qué no puede ir al colegio, por qué no puede ver a sus amigos. Papá le dice que es tu culpa, que tú nos abandonaste. Fernanda, yo no los abandoné. Ellos me mintieron y me robaron. Lo sé, abuela. Yo estaba ahí cuando planearon el viaje a Miami. Escuché cuando papá le decía a mamá que la vieja nunca se va a dar cuenta de unos miles de dólares. Escuché cuando se reían de lo fácil que había sido convencerte de que firmases esos papeles del banco. Sus palabras me dolieron como cuchilladas. No solo habían planeado robarme, sino que se habían burlado de mi confianza. ¿Por qué no me dijiste nada antes? Porque soy menor de edad, abuela. Porque cuando traté de decir algo, papá me gritó que me metiera en mis asuntos. Porque pensé que tal vez cuando regresaran se darían cuenta de lo mal que habían hecho y te pedirían perdón. ¿Y ahora qué piensas? Ahora pienso que papá está más enojado que arrepentido. Dice que vas a tener que ceder porque no vas a aguantar vernos sufrir. Especialmente a Santiago. Ahí estaba la estrategia. Usar el sufrimiento de Santiago como palanca emocional para quebrar mi resistencia. Era despreciable, pero efectivo. Fernanda, ¿tú qué quieres que haga? No sé, abuela. Sé que papá y mamá están mal,
pero también sé que lo que te hicieron está mal. Estoy confundida. Es normal estar confundida, mi amor. Esta es una situación horrible para todos. ¿Hay alguna forma de arreglar esto? Sin que nadie tenga que perder. Su pregunta me partió el corazón porque venía de un lugar de esperanza genuina. Una adolescente tratando de salvar a su familia mientras los adultos actuaban como niños caprichosos. Fernanda, yo estaría dispuesta a perdonar si tus padres reconocieran lo que hicieron, se disculparan genuinamente y me devolvieran el dinero. Pero hasta ahora solo he recibido excusas y amenazas. ¿Y si yo hablo con ellos? Si trato de hacerles entender. Puedes intentar, mi amor, pero no te hagas responsable de arreglar los errores de los adultos. Esa no es tu carga. Después de colgar, me quedé despierta hasta el amanecer. La conversación con Fernanda había removido todas las dudas que había logrado callar durante los últimos días. ¿Era justo que Santiago sufriera por los errores de sus padres? ¿Era justo que Fernanda tuviera que cargar con la responsabilidad de mediar entre adultos? Pero también recordé las palabras de Dolores. Si no había consecuencias, ¿qué les estaba enseñando a mis nietos sobre el respeto y la responsabilidad? Era una situación sin ganadores, y yo estaba en el centro de una decisión que marcaría el resto de nuestras vidas. Al día siguiente decidí hacer algo que no había hecho en semanas, salir de casa sin un propósito específico. Me vestí con cuidado, tomé mi bolso y caminé hacia el centro del pueblo. Necesitaba aire fresco, necesitaba recordar que existía un mundo más allá de este drama familiar. El mercado estaba lleno de vida. Familias comprando verduras, ancianos jugando dominó en las bancas, niños corriendo entre los puestos. Por primera vez en días me sentí normal, invisible, libre de ser solo Rosalba en lugar de ser la abuela que había echado a sus hijos de casa. Mientras compraba tomates, escuché una voz familiar detrás de mí. ¿Señora Fagundes? Me volteé y vi a la maestra de Santiago, una mujer joven de unos 30 años con expresión preocupada. Maestra Carmen, ¿cómo está? Bien, gracias. Quería preguntarle por Santiago. No ha venido al colegio esta semana y cuando llamé a su casa, su papá me dijo que había problemas familiares. ¿Está enfermo? La pregunta me puso en una posición imposible. No podía mentir, pero tampoco quería involucrar a la maestra en nuestros problemas. Ha habido cambios en la familia. Santiago está bien físicamente, pero estamos pasando por una situación complicada. Entiendo. Es solo que Santiago es un niño muy especial, muy dedicado. Sus compañeros preguntan por él. Y tiene un examen importante la próxima semana que no puede perderse. Cada palabra era como una puñalada de culpa. Santiago estaba perdiendo su rutina, sus amigos, su educación, todo por una guerra entre adultos. ¿Hay algo que yo pueda hacer para ayudar?, preguntó la maestra. A veces los niños necesitan estabilidad cuando los adultos están resolviendo problemas. Su oferta me conmovió. Aquí había una extraña ofreciendo ayuda mientras la familia de Santiago lo utilizaba como peón en su guerra emocional. Es muy amable de su parte, maestra. Pero esto es algo que tenemos que resolver en familia. Cuando regresé a casa, encontré a Dolores esperándome con expresión urgente. Rosalba, necesitas saber algo. Celia vino aquí hace una hora buscándote. ¿Qué quería? Estaba desesperada, llorando, suplicando que hablaras con ella. Dice que Antonio está considerando mudarse a otra ciudad, que ya no pueden sostenerse aquí. ¿Mudarse? ¿Con qué dinero? Eso mismo le pregunté. Dice que Antonio está pensando en vender su auto y usar ese dinero para el depósito de un apartamento en una ciudad más barata. Pero eso significaría que los niños tendrían que cambiar de colegio, dejar a sus amigos, empezar de cero. La información me golpeó como una bofetada fría. Antonio estaba dispuesto a desarraigar completamente a sus hijos en lugar de admitir sus errores y pedirme perdón. Celia mencionó algo más. Sí. Dice que Fernanda se ha vuelto muy rebelde, que se niega a mudarse, que amenaza con irse a vivir contigo si la obligan a dejar el pueblo. ¿Y Santiago? Santiago ha dejado de hablar casi completamente. Mi nieto, que siempre había sido tan conversador, tan alegre, estaba encerrándose en sí mismo. La culpa me carcomía por dentro. Dolores, ¿crees que estoy siendo demasiado dura?
Rosalba, no eres tú quien está siendo dura. Eres tú quien está siendo honesta. Antonio y Celia han tenido múltiples oportunidades de admitir sus errores y buscar una solución. En lugar de eso, están dispuestos a destruir la estabilidad de sus propios hijos antes que tragarse su orgullo. Esa tarde, mientras trataba de concentrarme en leer, sonó el timbre. A través de la mirilla vi a Fernanda sola en la puerta. Abrí inmediatamente. Fernanda, ¿qué haces aquí? Tus padres saben dónde estás. Me escapé del motel mientras ellos discutían con el gerente sobre el pago. Abuela, necesito hablar contigo urgentemente. La senté en la sala y le serví un vaso de agua. Se veía agotada, como si hubiera estado cargando el peso del mundo en sus hombros. Abuela, papá decidió que nos vamos a mudar a Puebla. Dice que ahí la vida es más barata y que puede conseguir trabajo en una aseguradora que tiene contactos allá. ¿Y tú qué opinas de eso? ¿Qué es una locura? Yo estoy en mi último año de preparatoria, tengo novio, tengo amigos, tengo planes para la universidad. ¿Y Santiago? Santiago está devastado. Ayer me dijo que prefiere quedarse contigo antes que mudarse. ¿Y qué le dijiste? Que no era tan fácil, que eres nuestra abuela pero que también tienes derecho a estar enojada. Pero, abuela. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No podemos seguir así. Santiago no come bien, no duerme bien. Mamá llora todo el tiempo. Y papá está cada vez más amargado. Fernanda, tus padres son adultos. Pueden tomar decisiones y asumir consecuencias. Pero tú y Santiago no deberían estar pagando por sus errores. Entonces, ¿qué podemos hacer? Era la pregunta que había estado evitando durante días. La respuesta requería que tomara una decisión que cambiaría todo. Fernanda, si yo ofreciera una solución, ¿crees que tus padres la aceptarían? ¿O su orgullo es más importante que el bienestar de ustedes? Depende de qué tipo de solución. Respiré profundo antes de hablar. La decisión que estaba a punto de tomar iba contra todos los consejos que había recibido, pero mi corazón de abuela no podía soportar más el sufrimiento de mis nietos. Esto es lo que voy a hacer. Voy a pagar la colegiatura de Santiago para que pueda terminar el año escolar. Voy a ayudarlos con el depósito de un apartamento aquí en el pueblo para que no tengan que mudarse. Pero esto viene con condiciones muy específicas. Los ojos de Fernanda se iluminaron con esperanza. ¿Qué condiciones? Primera, tus padres tienen que admitir públicamente lo que hicieron, disculparse genuinamente y comprometerse a devolverme el dinero robado en pagos mensuales. Segunda, no vuelven a tener acceso a mis cuentas bancarias ni a mi casa sin invitación específica. Tercera, si vuelven a mentirme o manipularme, esta ayuda se acaba inmediatamente y sin segunda oportunidad. ¿Y si no aceptan las condiciones? Entonces tendrán que mudarse a Puebla o buscar otra solución. Pero yo habré hecho mi oferta de paz. Fernanda me abrazó con fuerza. Abuela, eres la mejor. Voy a hablar con ellos ahora mismo. Fernanda, espera. La detuve antes de que saliera. Quiero que entiendas algo muy importante. Yo estoy haciendo esto por ti y por Santiago, no por tus padres. Si ellos no cambian su actitud, no habrá más oportunidades. Lo entiendo, abuela. Y gracias. Después de que se fue, me quedé sentada en la sala sintiéndome como si hubiera abierto una puerta que tal vez debería haber mantenido cerrada. Pero ya no podía seguir fingiendo que el sufrimiento de mis nietos no me afectaba. La pelota estaba ahora en la cancha de Antonio y Celia. Dependía de ellos decidir si su orgullo valía más que el futuro de sus hijos. Pasaron 2 días sin noticias. 2 días en los que me cuestioné cada hora si había hecho lo correcto al ofrecer esa oportunidad de reconciliación. Dolores me visitaba regularmente, trayendo noticias del pueblo y tratando de mantenerme distraída, pero ambas sabíamos que estaba esperando una respuesta que podría cambiar todo. El tercer día, un sábado por la mañana, sonó el timbre. A través de la mirilla vi a Celia parada en la puerta. Sola. Se veía demacrada, como si hubiera perdido peso en estos días. Llevaba la misma ropa que le había visto 3 días antes, arrugada y manchada. Abrí la puerta pero mantuve cierta distancia. ¿Vienes a hablar o a reclamar? Pregunté directamente. Vengo a hablar, mamá. Solo a hablar. Su voz sonaba quebrada,
humilde de una manera que no había escuchado en años. La invité a pasar y nos sentamos en la sala. Celia miraba sus manos, como si le costara trabajo encontrar las palabras correctas. Mamá, Fernanda nos contó tu propuesta. Antonio. Antonio se puso furioso al principio. Dijo que no íbamos a humillarnos pidiendo perdón por algo que cualquier familia normal haría. ¿Y tú qué piensas? Yo pienso que ya no somos una familia normal, mamá. Pienso que llevamos años lastimándote y tomándote por sentado. Y pienso que si no hacemos algo ahora, vamos a perder a nuestros hijos de una manera que no podremos reparar. Era la primera vez en años que escuchaba a Celia hablar con tanta honestidad sobre nuestra situación. Santiago no ha dicho una palabra en 2 días. Fernanda se niega a empacar sus cosas para mudarnos a Puebla. Y yo me doy cuenta de que no reconozco a la persona en la que me he convertido. ¿Qué quieres decir? Mamá, el otro día en el supermercado, cuando hablé con Dolores, me di cuenta de algo horrible. Me di cuenta de que durante años he visto tu generosidad como una debilidad que podíamos explotar. Que cuando pensaba en ti, no pensaba en mi madre que me crió con amor, sino en la señora que podía resolver nuestros problemas económicos. Sus palabras me dolieron, pero también me aliviaron. Finalmente alguien estaba siendo honesto sobre lo que había pasado. Y Antonio. Antonio todavía cree que tienes la obligación de ayudarnos porque somos tus hijos. Dice que las madres no abandonan a sus hijos sin importar lo que hagan. Celia pausó y me miró directamente. Pero yo ya no estoy de acuerdo con él. ¿Qué significa eso? Significa que he tomado una decisión que tal vez destruya mi matrimonio, pero que creo que es la correcta. Respiró profundamente antes de continuar. Vine a pedirte perdón, mamá. No porque necesite tu dinero, sino porque finalmente entiendo el daño que te hemos hecho. Las lágrimas empezaron a rodar por sus mejillas, pero continuó hablando. Te pido perdón por haberte mentido sobre el viaje a Miami. Te pido perdón por usar tus tarjetas sin permiso. Te pido perdón por tratarte como si fueras nuestro banco personal durante todos estos años. Y te pido perdón por criar a mis hijos pensando que la abuela siempre iba a estar ahí para rescatarnos de nuestras malas decisiones. Y el dinero. Vamos a devolverte cada centavo, mamá. Voy a conseguir un trabajo de medio tiempo los fines de semana. Vamos a vender cosas que no necesitamos. Pero te vamos a pagar, aunque nos tome años. Por primera vez en semanas, sentí que tal vez había esperanza para nuestra familia. Celia, Antonio está de acuerdo con esto. Antonio todavía está enojado, pero esta mañana Santiago se acercó a él y le dijo algo que lo cambió todo. ¿Qué le dijo? Le dijo, papá, prefiero vivir en un apartamento pequeño aquí cerca de la abuela que en una casa grande donde no pueda verla nunca más. Y cuando Antonio le preguntó por qué, Santiago respondió, porque la abuela nunca nos ha mentido, y ustedes sí, punto. Sentí como si el corazón se me fuera a salir del pecho. Mi nieto de 11 años había entendido algo que a los adultos nos había tomado años reconocer. Eso convenció a Antonio. Eso y el hecho de que Fernanda amenazó con venir a vivir contigo si la obligábamos a mudarnos. Antonio se dio cuenta de que podía perder a sus hijos por completo o tragarse su orgullo y tratar de reparar lo que habíamos roto. 2 horas después, Antonio llegó con Santiago y Fernanda. Se veía derrotado, pero también más humano de lo que había estado en días. Santiago corrió hacia mí y me abrazó como si hubieran pasado años desde la última vez que nos vimos. Abuela, ¿ya no estás enojada con nosotros?, preguntó con voz pequeña. Nunca estuve enojada contigo, mi amor. Ni contigo ni con Fernanda. Solo estaba enojada con las mentiras. Antonio se acercó despacio. Nos miramos durante un momento largo y silencioso. Mamá, vengo a pedirte perdón. Y a aceptar tus condiciones. Todas. Todas. Vamos a devolverte el dinero, aunque nos tome tiempo. No vamos a volver a tomar decisiones sobre tu dinero sin consultarte. Y pausó, como si las siguientes palabras le costaran trabajo. Y vamos a ir a terapia familiar, porque obviamente no sabemos cómo ser una familia saludable. Esa noche cenamos juntos por primera vez en 2 semanas. No fue como antes. Había una tensión nueva, una conciencia de que las cosas habían cambiado para siempre.
Pero también había algo diferente: respeto. Santiago me contó sobre sus clases, Fernanda me enseñó fotos de sus amigos, Celia me preguntó por mi salud de una manera que parecía genuinamente interesada. Antonio habló poco, pero cuando lo hizo, fue sin sarcasmo ni manipulación. Cuando se fueron esa noche, me quedé en la puerta viéndolos caminar hacia su auto. Ya no caminaban con la arrogancia de antes, pero tampoco con desesperación. Caminaban como una familia que había aprendido una lección difícil y estaba tratando de hacer las cosas mejor. Cerré la puerta y me quedé en mi sala, mirando las fotos familiares que durante semanas me habían parecido como recordatorios de una felicidad perdida. Ahora se veían diferentes. No como recordatorios del pasado, sino como promesas de un futuro posible. Mi teléfono vibró con un mensaje de Fernanda: «Gracias por darnos una segunda oportunidad, abuela. Te prometo que no la vamos a desperdiciar». Me senté en mi mecedora con una taza de té y miré por la ventana hacia el jardín que Roberto había amado tanto. Las rosas estaban floreciendo de nuevo, más hermosas que nunca. Tal vez porque habían pasado por un invierno duro y habían sobrevivido. Por primera vez en meses, me sentí completamente en paz. No porque hubiera ganado una batalla, sino porque había aprendido que amar a mi familia no significaba permitir que me lastimaran. Que ser generosa no significaba ser débil. Y que a veces, la mayor demostración de amor es poner límites claros. Había reconstruido mi dignidad sin destruir mi familia. Y eso, pensé mientras el sol se ponía sobre mi jardín,